Cristóbal Colón, financiado por la corona española, zarpó en 1492. Él soñaba con llegar a las Indias. Se imaginaba una tierra llena de riquezas y especias. En lugar de eso, desembarcó en una isla en el Mar Caribe. Esta isla más tarde sería conocida como La Española. Colón fue recibido por paisajes exuberantes y gente desconocida. Él creía haber encontrado el paraíso. También creía haber encontrado una fuente de riqueza y poder para España. Colón no fue el primero en pisar esta isla. Los taínos habían vivido ahí durante siglos. Habían construido una sociedad próspera. Sus vidas estaban entrelazadas con el mundo natural. Recibieron a los recién llegados con los brazos abiertos. Les ofrecieron regalos y amistad. No vieron ninguna amenaza en estos hombres extraños del otro lado del mar. No sabían que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Los taínos eran generosos y pacíficos. Recibieron a Colón y a su tripulación con amabilidad. Les ofrecieron comida, agua y refugio. Compartieron su conocimiento de la tierra y del mar. Los taínos veían a los españoles como invitados. No entendían la sed de oro de los españoles. No comprendían el concepto de conquista. Colón, cegado por sus ambiciones, vio una oportunidad. Observó que los taínos usaban adornos de oro. Inmediatamente, comenzó a imaginar las riquezas que la isla podría contener. Planeó esclavizar a la población nativa. Planeó usarlos para extraer los recursos de la isla. No veía a los taínos como iguales, sino como herramientas para ser explotadas. Colón, ansioso por regresar a España con noticias de su descubrimiento, dejó atrás a un pequeño grupo de hombres. Establecieron un asentamiento llamado La Navidad. Este asentamiento se ubicaba en la isla La Española. Los hombres, abandonados a su suerte, se entregaron a la codicia y a la violencia. Maltrataron a los taínos, exigieron oro y trabajo, abusaron de su poder y sembraron las semillas del resentimiento. Los taínos, inicialmente pacíficos, se vieron obligados a defenderse. Vieron su forma de vida amenazada. Vieron a su gente esclavizada. Atacaron la Navidad. Mataron a los colonos españoles. Este acto de resistencia nacido de la desesperación tendría consecuencias terribles. Se utilizaría para justificar años de brutal represalia. Cuando Colón regresó a La Española, se enfureció al ver la destrucción de la Navidad. Consideró la revuelta de los taínos como una traición. Juró venganza. Desató un reino de terror. Él y sus hombres atacaron las aldeas taínas. Masacraron a hombres, mujeres y niños. Esclavizaron a los sobrevivientes. Usaron la violencia como herramienta de sometimiento. Colón, antes un explorador, se convirtió en un conquistador. Estableció un régimen brutal. Sus acciones sentaron las bases para siglos de opresión colonial. La población indígena, antes acogedora, fue diezmada. Su cultura y forma de vida fueron sistemáticamente destruidas. Esto marcó el comienzo de un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Sección 5. La sed por el oro. Colón estaba obsesionado con encontrar oro. Creía que era la llave para la riqueza y el poder. Obligó a los taínos a trabajar en minas. Tenían que extraer oro de la tierra. Las condiciones eran brutales. Muchos murieron de agotamiento, enfermedades y hambre. La búsqueda de oro se convirtió en una sentencia de muerte para innumerables taínos. La búsqueda de oro de Colón fue en gran medida en vano. La Española no poseía las vastas riquezas que él había imaginado. Sin embargo, su codicia y crueldad dejaron una cicatriz duradera en la isla. La población nativa fue diezmada, su tierra devastada. El paraíso que Colón encontró por primera vez se transformó en un lugar de sufrimiento y desesperación. Sección 6. Explotación y esclavitud. La llegada de Colón a La Española marcó el comienzo de un sistema de explotación. Los españoles, impulsados por la codicia, veían a los taínos como una fuente de mano de obra gratuita. Los esclavizaron, los obligaron a trabajar en plantaciones. Cultivaban plantaciones como la caña de azúcar, que era muy lucrativa en Europa. Los taínos, acostumbrados a una vida de libertad y armonía con la naturaleza, no estaban hechos para este brutal sistema. Estaban sobrecargados de trabajo, estaban desnutridos, eran susceptibles a las enfermedades europeas. Su población se desplomó, las comunidades antes prósperas quedaron reducidas a la sombra de lo que fueron.
Sección 7. La devastación de un pueblo. La llegada de los españoles tuvo consecuencias catastróficas para los taínos. Las enfermedades europeas como la viruela y el sarampión se propagaron por la población indígena. Los taínos no tenían inmunidad a estas enfermedades, aldeas enteras fueron aniquiladas. El trabajo forzado, junto con las enfermedades y la desesperación, provocó un colapso demográfico. Pocas décadas después de la llegada de Colón, la población taína había sido diezmada. Su cultura, su idioma, su forma de vida casi se extinguieron. Fue un genocidio, un capítulo trágico y vergonzoso en la historia de la humanidad. Sección 8. Un legado de brutalidad. El legado de Colón es complejo y controvertido. A menudo se le celebra como un héroe, un explorador que abrió el Nuevo Mundo. Sin embargo, sus acciones en la Española cuentan una historia diferente, revelan un legado de brutalidad, explotación y genocidio. La llegada de Colón a América desencadenó una serie de acontecimientos que tendrían consecuencias profundas y duraderas. Condujo a la colonización de América, condujo a la esclavitud de millones de indígenas, condujo a la destrucción de innumerables culturas. Es un legado que sigue atormentándonos hasta el día de hoy. Sección 9. El sistema de encomienda, una herramienta de opresión. Para consolidar aún más su control sobre la Española y explotar sus recursos, los españoles implementaron el sistema de encomienda. Bajo este sistema, a los colonos españoles, conocidos como encomenderos, se les otorgaba el control de grupos de taínos. Se suponía que debían proporcionarles protección e instrucción en la fe cristiana. En realidad, el sistema de encomienda era una forma apenas disimulada de esclavitud. Los taínos eran obligados a trabajar en minas, plantaciones y como sirvientes domésticos. Fueron sometidos a condiciones espantosas, trato brutal y explotación implacable. El sistema de encomienda enriqueció a los colonos españoles mientras diezmaba a la población indígena. Fue un factor clave en el declive de los taínos y en el auge de una sociedad colonial construida sobre el trabajo forzado. Sección 10. Resistencia y rebelión. A pesar de la brutalidad a la que se enfrentaron, los taínos no se sometieron al dominio español sin luchar. Organizaron levantamientos, huyeron a zonas remotas de la isla y se resistieron al trabajo forzado. Un acto notable de resistencia fue liderado por el cacique, o jefe, taíno llamado Hatuey. Hatuey y sus seguidores lucharon ferozmente contra los españoles, empleando tácticas de guerrilla para defender sus tierras y su libertad. Aunque Hatuey fue finalmente capturado y ejecutado por los españoles, su valentía se convirtió en un símbolo de la resistencia taína. Su historia, transmitida de generación en generación, sirvió como recordatorio del coraje y la determinación de los indígenas frente a la opresión. Sección 11. Los ecos de Colón. El impacto de la llegada de Colón a la Española sigue resonando hoy en día. La isla, ahora dividida entre Haití y República Dominicana, aún lleva las cicatrices del colonialismo, el legado de explotación, la casi aniquilación de los taínos y la introducción de la esclavitud africana dieron forma al panorama social, económico y político de la región. El viaje de Colón, antes aclamado como un triunfo de la exploración, es visto ahora por muchos bajo una lente más crítica. Es una historia de ambición humana, codicia y las devastadoras consecuencias del colonialismo. Es una historia que nos recuerda la importancia de comprender la historia, reconocer las injusticias del pasado y trabajar por un futuro más justo y equitativo.